Nota. Este fic, ni las imágenes que aparecen no son de mi propiedad, créditos a su respectivo creador. Comencemos este fic. No soy dueño de Ruby, todos los derechos pertenecen a Rooster Teeth, la historia es escrita por mí. Después del anterior mundo que Jaune es un vampiro, los miembros del equipo JNPR y Ruby, CV estaban hablando con los nuevos invitados, hablando sobre los mundos anteriores y las versiones de Jaune que habían visto. Sapón escuchaba las historias contadas por Ruby y Jan sobre lo que habían visto, y ella en cambio le contaba historias de Jaune de su infancia, al igual de muchas vergonzosas, como fotos de él, muchas de las cuales vestido como chica, riendo y a la vez sonrojadas de lo lindo que era de niño. En el caso de Pirra, Weiss y Nora estaban jugando con Adrián, les parecía un bebé muy lindo, haciendo caras para que se rieran, junto con Velvet quien fue la que más le llamó la atención. Terra hablaba con Blake, Ren y Coco sobre cómo era Jaune en Beacon. Todos tenían una gran conversación. Esto era visto por Oscar, que quería unirse con ellos, pero estaba atrapado respondiendo preguntas al círculo de Ozpin y al propio. Entonces, joven Pine, usted es la nueva reencarnación de Ozpin, ¿estoy en lo cierto? Preguntó Glinda, siendo la más indicada para llevar el interrogatorio, siendo ella la que mejor trataba con niños, pero para Oscar era la primera vez que la veía, y lo primero que pensó que era aterradora y sexy, eso último se lo guardó. Así es, señora Godwitz, respondió estando recto. Glinda lo notó y le pidió que se relajara. No tiene de qué preocuparse, joven, no está en problemas, pero su información nos ayudaría en nuestro mundo, así que le pido que sea honesto, le dijo tratando de aliviarlo. Vamos, Glinda, estás asustando al chico con tu cara de pocos amigos, me sorprende que no mojara los pantalones como ese niño que te pidieron cuidar, dijo Crow con mucha gracia la situación de Oscar. Glinda usó su semblanza y lo arrojó contra la pared. Ella se sonrojó un poco por el recordatorio, no lo estoy asustando. Y además eso fue solo una vez. Respondió muy enojada. Dejando a un Crow mal herido, continuaron con el interrogatorio. Oscar les habló sobre cómo Ozpin apareció una mañana en su cabeza, de su viaje hasta Mistral, la traición de Leonardo, la verdad sobre Salem y cómo reaccionaron todos tras la verdad, su llegada en Argus, Ruby controlando su poder de ojos plateados, y la llegada a Atlas, al igual que son cazadores de Atlas y siendo entrenados por los Arceops y el plan del satélite. Bueno, esa es mucha información que manejar, respondió Ozpin sorprendido de todo lo ocurrido en tan solo un año, y sobre cómo sus mentiras hicieron en ese mundo, y yo no sé qué decir, pensé que no decirles sería lo mejor, reflexionó, siendo esto uno de sus tantos errores. Vaya que prefiero haberme enterrado por el cine que de ese modo, dijo Crow un poco molesto después de lo que vivieron sus contrapartes y sus sobrinas. ¿Eso sería todo? Tímidamente preguntó Oscar para poder irse con el equipo Ruby, y no estar bajo la mirada de Glinda. Sí, señor Pine, sería todo, muchas gracias, terminó Glinda sin saber qué pensar. Ese sería su mundo si Buda no hubiera interferido y enterarse de esa forma, estaba tan molesta. Después que Oscar se fue, el círculo discutió con Ozpin, si Buda no hubiera interferido les diría la verdad, a lo cual él negó. Discutieron más. Oscar, llegando con el equipo Ruby, se sentó a un lado. Hey chica, saludó amistosamente. Ellas voltearon a verlo sin saber cómo responder, pero fue Ruby la inadaptada social, que no sabía cómo responder, y soltó lo primero que le vino a la mente. Hey tu niño que no conocemos. Su equipo se dio un golpe en la cara. Ruby gimió internamente después de procesar lo que dijo, en vez de deprimir a Oscar lo hizo reír. Lo que los confundió. Bueno, Ruby, al parecer no importa qué mundo sigues siendo mala socializando, dijo con una risa, provocando que se sonrojara de vergüenza y más cuando su equipo se rió, ella murmurando traidores. La historia continúa abajo. Bueno chico, al parecer nos conoces, o al menos a nuestras contrapartes, le habló Jan con una aura de hermana mayor. Si las conozco, aunque las que conozco son un poco mayores y tienen diferente atuendo, y mi Jan no tiene brazo, dijo lo último como susurro. Me pueden llamar Oscar, puedo sentarme aquí. Prefiero aquí que con ellos, señalando al grupo de Salem, y Tyrian que saludó como un niño tratando de ser amigos. Por supuesto Oscar, está bien, aunque ya sabes mi nombre, soy Ruby Rose Weiss Schene Black Belladonna Yang Xian Lonely Ren Nora Valkyria Pirra Nikos. Se presentaron todos con Oscar, de manera formal. Él ya los conocía a todos, pero les pareció extraño que se le quedara mirando mucho tiempo a Pirra. Ella se puso nerviosa sin saber cómo un niño de 14 la ponía nerviosa. Fue hasta que Jan rompiera la mirada de Oscar. Vamos chico, deja de desnudar a nuestra amiga con tu mente, dijo, provocando tanto Oscar como Pirra se sonrojaran, consiguiendo el resultado que esperaba con su sonrisa de come mierda. No.
No estoy haciendo eso, dijo rápidamente moviendo las manos negándolo todo, mirando el piso de vergüenza, es solo que es la primera vez que te conozco, y eres tal como te describen, dijo Oscar con voz apagada, eso los puso nerviosos, sin saber qué decir. ¿A qué te refieres, cuando es la primera vez que nos conocemos? ¿A los demás los conocías? Preguntó asustada por su respuesta recordando el mundo de Jaune Berserker. Y yo no te conocí, porque hizo una pausa sin saber cómo decirle la verdad, tratando de aligerar la carga, porque tú, moriste en la caída de Beacon, lo siento, no pudo encontrar la manera de decirle lo menos traumático, ya sabían por qué la miraba fijamente, Pirra estaba sin palabras, no muerta en un mundo sino en dos. Oh, ya veo, gracias, dijo de la manera que no se notaba su miedo, nadie le creyó, sus compañeros de equipo le dieron apoyo, pero antes de sentarse tenía que hacer la pregunta más importante para ella, disculpa, le dijo a Oscar antes de sentarse y esperar a Buda, espero a que terminra, me gustaría preguntarte algo, está bien, dijo esperando a que asintiera, si está bien, ella respiró hondo tratando de calmarse para preguntarle, ¿cómo se lo tomó Jaune? ¿Le importó que ya no esté? Está bien. Dijo finalmente, quería saber qué era para Jaune. Oscar pensó un momento para buscar las palabras, todos esperaban su respuesta, querían saber tanto como Pirra, finalmente respondió, él está mejor que antes, tu muerte lo afectó mucho al principio, no tuvimos la mejor relación, tal vez poco me veía como Ozpin, hubo un tiempo que se culpaba por tu muerte y buscaba venganza, no esperaban esa respuesta, uno, Jaune no era alguien que no le agradara a alguien, y segundo, que buscara venganza, Pirra le dolió el corazón pensar lo que sentía Jaune. Ruby y Nora temían que Jaune se fuera por un mal camino, incluso temían que cuando cumpliera su venganza se suicidara, cada palabra les dolía, pero ahora está bien, con ayuda de todos ustedes y tus recuerdos lo ayudaron a superarlo, ya no se culpa por eso y ha dejado su deseo de venganza. Pirra hizo el gran esfuerzo de no derramar lágrimas, gracias, dijo finalmente sentándose con Nora abrazándola, Oscar se sentía mal, pero no era su culpa, la sala se llenó de silencio, solo Buda que llegó listo para el siguiente mundo. Bueno, espero que estén listos, una advertencia, este mundo es oscuro, es como una versión de Surrenmant, les daré un poco de contexto de este mundo, Ozpin está actualmente en una misión de rescate, Leonardo ha sido secuestrado por un criminal conocido como el Caballero, todo esto antes de enterarse de la traición de Leonardo, el crimen de Mistral está siendo controlada por este mismo, les dijo, no era sorpresa que había mucho crimen en Mistral, pero era una sorpresa que una sola persona era capaz de controlar todo el inframundo criminal. Román silbó de impresión, realmente impresionado por este caballero, tal vez encontrarlo y ser socios. Con esto empecemos, la cámara mostraba una cueva oscura, pasos resonaban dentro de ella, de la oscuridad salió Ozpin caminando por una red de túneles que se encontraban debajo de Haven tan grande que abarcaba gran parte de la ciudad, casi nadie sabía de ellos, porque su registro se perdió, solo alguien que había vivido en la época lo sabía, nadie mejor que un hombre inmortal. Tengo la ventaja que nadie conozca estos túneles, ni siquiera Leonardo sabe de ellos, se dijo a sí mismo Ozpin mientras caminaba por los túneles, pero no entiendo por qué este caballero secuestraría a Leonardo y por qué tomar Haven, prácticamente está rodeada por cazadores y la policía no tenía sentido, estaban atrapados y si quisieran un rescate por Leo, sería mejor que nadie supiera dónde están. Tiene razón mi contraparte, no tiene sentido encerrarse en Haven, tarde o temprano serán atrapados, no tenía sentido, a menos que no era ese su objetivo, era imposible que un simple criminal supiera de la bóveda. Están rodeados, pero tienen un rehén, aunque no me importa que le pase a ese traidor, dijo muy molesto James, ahora conociendo la verdad del director de Haven. Cinder querida, ¿este es parte de tu plan con la Academia Haven?, preguntó Salem a su subordinaria en voz baja para que no escucharan sus futuros planes, lo cual ella negó, pero ahora con los conocimientos de los túneles sería más fácil su ataque. Volviendo con Ozpin que escalaba una pared de piedra, a menos que no sea por ese motivo, no es imposible, nadie sabe, se dijo a sí mismo, han estado un tiempo con Leo, tal vez le hubieran sacado información, con eso en mente se apresuró en entrar en la academia, encontrando el camino hacia debajo de la academia, llega a los conductos de la academia arrastrándose para llegar con Leonardo, después escucha voces, son parte de los mercenarios del caballero. No debiste haber vuelto. Dijo uno de los mercenarios alrededor de un Leonardo golpeado y atrado, había 6 de ellos resguardándolo, Ozpin estaba debajo de ellos esperando el mejor momento para atacar. Cansado de la tortura, Leonardo responde, gracias por el consejo, dijo sarcásticamente, no le causó gracia al mercenario, ¿te crees gracioso? Le dijo, después se dirige a los demás mercenarios, oigan todos, creo que se quiere ser el gracioso.
Terminó para darle un golpe en el rostro, haciendo que escupiera sangre, riendo por lo que hizo le vuelve a hablar al director de Aven, ¿aún te quieres hacerte el gracioso? No les gustaba que golpearan a Leonardo, es un traidor pero se merece un juicio justo, no matarlo a golpes por sus crímenes, eso no era lo que defendían, pero también notaron que aún no aparecía Jaune, si estaba en la misión con Ozpin de rescate o cuál era su papel en este mundo. ¿Dónde está Juane? Ya debió aparecer. Cuestionó Weiss, lo demás tampoco sabían porque aún no aparecía, ¿había tardado en aparecer mi hermano? Sapón les preguntó siendo nueva en el teatro, a lo cual ellos negaron. Sin importarle el golpe, Leonardo no era él a quien le tenía miedo, había un monstruo a quien temía, no puedes hacerme daño, lo sabes ¿verdad? Az dijo, pensando que estaba mejor en sus manos que en las de Salem. El mercenario le molestó el comentario y contestó enojado, puedo hacer lo que quiera. No hay nada vigilancia. Solo tú contra nosotros, haciéndole saber que estaba solo y nadie lo salvara, pero a él no le importó y continuó hablando, ni siquiera sabes en lo que te acabas de meter, ¿verdad? Le dijo con un toque de burla con su destino en las manos de Salem. Story continúes. Below nuevamente el líder del grupo de mercenarios lo golpeó en la mandíbula, creo que no eres consciente de tu situación, director. Mira, estás atado a una silla, mis amigos y yo nos turnaremos para machacarte y romperte todos los huesos del cuerpo. Le dijo que harían con él, pero en vez de asustarlo le dio gracias y se rió en sus caras, jaja, los imbéciles como tú no me asustan. Aún riendo, se enojó un poco el mercenario pero se calmó, quizás no, pero a tu hija sí, eso logró hacer que se dejara de reír. Con enojo le contesta, no te atrevas a mencionarla. Los amenazó mirándolos con muerte. La noticia de una hija de Leonardo los sorprendió, el suyo no tenía. Una rápida mirada a Oscar también confirmó que el suyo tampoco la tenía, quizás por esta razón los traicionó a cambio de no lastimar a su hija, eso era mucho mejor que ser traicionados por su propio bienestar. Si este Leonardo tiene una hija llamada Bárbara, Salem amenazó a Leo que si no trabajaba y traicionara a Ozpin ella moriría, él accedió a hacerlo con la promesa de no lastimarla. Les dijo el motivo de su traición. Salem consideró que esa era una mejor motivación para que no la desobedecieran, lástima que el suyo no tuviera una hija. El mercenario se acercó a su rostro y le respondió, ¿y cómo lo impedirás? Dijo para usar su rifle y golpear su estómago con la culata, haciendo que tuviera dificultades para respirar, pudrete. Le rugió de dolor Leonardo al mercenario, alejándose del director, comienza a hablar nuevamente, bien, pero es interrumpido por Ozpin que tomó la oportunidad para atacarlos saliendo de los conductos y comienza a pelear con ellos activando su bastón, golpea a uno en la cabeza dejándolo fuera de combate a no esperar el golpe y no activar su aura. Los demás mercenarios a notar su presencia prosiguen a atacarlo, después de acabar con el primer mercenario Ozpin va por el líder antes de que use su rifle de asalto, para atacarlo con varias estocadas de su bastón que lo manda a estrellarse con la pared. Ozpin pelea con cada uno de ellos, los demás mercenarios solo usaban espadas, uno de ellos cabalgó contra el director de Beacon pero siendo neutralizado sin problemas por él, los demás usaban la ventaja numérica contra él, sus compañeros rápidamente atacan contra él, pero Ozpin los maneja, bloquea con su bastón un corte descendente de uno de los hombres para después usar su puño y golpearlo noqueándolo con la fuerza del puño, quedando pocos de ellos lo rodean, uno de ellos se bate a un duelo de espada contra bastón pero claramente se notaba la diferencia en habilidad entre ellos, Ozpin bloquea a cada uno de ellos y contraataca a la vez, cayendo poco después de sus ataques, los demás van contra él pero él estaba listo, manejando los tres espadachines restantes decide separarlos y acabarlos uno por uno con brutales ataques consecutivos son derivados. Los estudiantes quedaron fascinados por las habilidades de lucha de su director, era conocido que el director de Beacon se le consideraba el más fuerte de los cazadores, había una buena razón, más de 1000 años de experiencia en combate. Wow, no pueda creer que siendo tan viejo pueda moverse a esa velocidad, los manejó sin problemas, muy impresionada Jan por su director. Ozpin quería discutir sobre lo viejo que era, usualmente Glinda diría algo pero estaba enojada con él, no presionó el asunto. Parece que arruinaron los planes de este caballero, y no ha aparecido el chico, dijo Babs sin ver a una Jaune. ¿Dónde está Jaune? Se está perdiendo toda la diversión. Nora estaba decepcionada de no ver a su líder patear traseros, si quería ver a Jaune golpear a esos tipos, estuvo de acuerdo Jan. Pero ¿dónde está Ark? Según esto debemos ver universos centrados en él, pero no ha aparecido siendo observadora. Weiss cuestionó eso, Buda les hizo la seña que vieran la pantalla.
Cuando el último de los mercenarios cayó, Ozpin se dirigió hacia Leonardo para desatarlo, el a verlo se alegra, ojalá no nos viéramos así viejo amigo Leonardo, le habló a su viejo amigo todavía ocultando su traición, ¿estás bien viejo amigo? Preocupado por su amigo y si puede continuar, lo estoy viejo amigo, sácame de aquí debemos proteger la reliquia, tratando que lo sacara lo más rápido posible de ahí, Ozpin a escuchar eso se apresura a desamarrarlo, pero antes que pueda soltarlo, una voz ronca y con eco habla desde la espalda de Ozpin. Date la vuelta demanda la voz, Ozpin sabía quién era después de todo había hackeado el CCT de Mistral para transmitir un mensaje, este era el caballero vestía una armadura moderna de alta tecnología, llevaba en el cinturón varias granadas y cargadores, pero lo más destacaba era su casco que cubría todo su rostro y no dejaba ver nada, Ozpin voltea a verlo ahora lo tenía enfrente, tenía tantas preguntas, ¿cómo sabía de la bóveda? ¿Era parte del grupo de Salem? Pero la más importante, el público también quería saber quién era este caballero. A verlo Ozpin le habla, ¿quién eres? Esta era la mayor pregunta que tenía, el caballero le apunta con su arma y finalmente habla, ya no te acuerdas de mí, ¿verdad Ozpin? Dijo para oprimir un botón de su casco que revela el rostro de un Jaune de 23, pero lo más destacable de su rostro era una cicatriz con la letra T, todo mientras seguía apuntándole, dejando sin palabras y sorprendido a Ozpin como al público. Jaune. Pero, estabas muerto dijo aún aturdido de descubrir a su viejo alumno vivo y era quien ocasionó el secuestro de Leo, el ataque de Aven, quien tenía el control del inframundo de Mistral. ¿No eran los únicos que necesitaban respuestas, porque Jaune hizo todo eso? ¿Porque es un criminal? No tenía sentido simplemente no lo creían capaz de nada de eso. ¿Qué está pasando? Exigió Sapón, mi hermano es un criminal, ¿y por qué dijo que estaba muerto? A ver que tenías esas preguntas Buda las respondió. En este mundo por algunos motivos el equipo JNPR y Ruby fueron incluidos en el círculo interno de Ozpin, dándole a conocer sobre la magia, las doncellas y las reliquias, también siendo entrenados por sus miembros, y Jaune siendo entrenado personalmente por Ozpin. Ahora sabían parte de la historia, querían preguntar más, pero Buda los detuvo, para continuar con la función. Jaune comienza a caminar hacia él rodeándolo mientras le apuntaba con su arma dándole una mirada de odio y muerte hacia él, Ozpin lo miraba sin creerlo todavía, aquí estaba en carne y hueso, ¿qué sucede? Te quedaste mudo. Dijo con burla pero no hubo risa divertida, me decepcionas, estoy dolido hablo en todo momento con la arma en alto, finalmente Ozpin habló perdiendo poco la sorpresa, Tyrian me envió la cinta, vi cómo te mato respondió sin entender cómo seguía vivo, esto enfureció a Jaune, no se te ocurra mentirme. Gritó con mucha ira y odio a Ozpin, cada vez más seguro de apretar el gatillo, ¿cuánto tardaste en encontrarme un sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti, y me dejaste a mi suerte. Rugió de ira hacia Ozpin. Ozpin también se enojó porque creyó que lo dejó a su suerte, eso no fue lo que pasó. Se defendió, pero no le importó a Jaune, y continuó hablando con la pistola apuntando a su cabeza, siempre me decías Ozpin, que debía concentrarme en lo que quería para conseguirlo. Bueno dijo para acercarse más a Ozpin, ¿sabes lo que quiero ahora? Quiero que mueras. Dijo para colocar la pistola en su mentón, Ozpin la hizo a un lado para golpearlo con un cabezazo, logrando que Jaune retrocediera por el golpe, rápidamente dirige sus manos a su espalda para sacar otra pistola y proceder a disparar donde estaba Ozpin con la intención de matarlo, pero sin encontrarlo, rugió cuando disparó buscándolo por todas partes, no podrás escapar de mí. Te cazaré. Grito de ira, después activó el cambio mecánico de sus armas uniéndolas para transformar sus pistolas gemelas en un rifle francotirador, revisa qué parte de su casco de daño por el golpe de Ozpin le quita la parte dañada, lo cierra cubriendo su rostro, usando un gancho de su traje sale disparado y se coloca en un punto alto. La historia continúa abajo ¿qué estaba pasando? Porque el señor Ark quiere matar a Ozpin. Muy preocupada por su estudiante y su deseo de matar al director de Beacon. ¿Y por qué dijo que ese hijo de puta lo mató? Dijo Sapón señalando a Tyrian, quien la vio y responde ¿o conoces a mi madre? Para después reírse maniáticamente, haciéndola enojar más. Sus amigos preocupados, sus enemigos interesados por la historia de fondo, y más personas tenían el deseo de aplastar a un escorpión, Buda responde aclarando sus preguntas.
Como dije, los equipos JNPR y Ruby se unieron al círculo interno, pero en una misión para proteger a la doncella de Otoño Amber, el grupo de Salem los superaba en habilidad. Tyrian, Ansel y Cinder con Mercury y Emerald que fueron enviados para matarla, ustedes lucharon contra ellos pero fueron superados, en un plan desesperado de Jaune para salvar a la doncella y lo más importante a ustedes, decidió volar las ruinas en donde estaban peleando, los escombros cayeron sobre ellos y Jaune, los dieron por muertos junto con Jaune pero hizo una pausa que estuvieran preparados, se equivocaron, el grupo de Salem sobrevivió junto con Jaune quien lo sacaron de los escombros, al principio Cinder quería matarlo por arruinar sus planes de ser la doncella. Pero Salem ordenó traerlo a las tierras Grimm, para tratar con él, para convertirlo en un miembro y sacar información de él luchó con todo pero Buda no quiso continuar a ver que muchos de ellos tenían las manos cerradas en puños, y apretando los dientes, pero será mejor que lo vean por ustedes. Terminó para volver a la pantalla. Ozpin se estaba ocultando de Jaune, era muy peligroso, había una razón por la cual controlaba el inframundo criminal y era lo peligroso que era su semblanza, pero a pesar de todo eso, Ozpin no pudo evitar recordar el día de la misión, y lo que llegó un año después, teniendo un flashback cuando a él, le llegó un extraño mensaje con un archivo adjunto, lo que Dio hubiera preferido nunca verlo, el recuerdo empieza en un salón viejo oscuro, parecía una vieja sala médica, pero la luz del cuarto se encendió para revelar a una figura con un saco en la cabeza, atada a una silla de ruedas con alambre de púas, tenía una armadura familiar junto con una sudadera que conocían bien, este era Jaune. Unos pasos se escuchaban en la oscuridad, Jaune también los escucha y comienza a hablar, Pirra. ¿Eres tú? No era Pirra ninguno de su equipo o amigos, era Tyrian que llegó a lo que él llamó hora de visitas, tus amigos no van a venir a salvarte, Jaune dijo para después quitarle el saco y revelar su rostro pálido Puebra que no había visto la luz del sol en un buen tiempo, su cara llena de golpes y cortes, sangre todavía fresca, había sangre en su ropa, sus amigos jadearon a ver su estado, los adultos dieron un grito ahogado, algunas de las chicas contenían lágrimas, ellos vendrán respondió Juané estando seguro que lo salvarían, Tyrian lo veía divertido, ya han pasado 6 meses Jaune, es hora de afrontar la verdad dijo tratando de enfurecerlo, era muy divertido, se había convertido en su juguete favorito. Jaune respondió furioso, vete al demonio. Dijo con gran odio, logrando que Tyrian sacara una carcajada, esa es la actitud sonriendo por su respuesta, de tal palo tal astilla, estando orgulloso de su obra, aunque no te hace ningún favor haciéndole saber que eran inútiles sus esperanzas, Jaune estando cansado le habla, ¿por qué no me matas? Preguntó queriendo al menos tener un final, sus amigos no creían que estuviera pidiendo la muerte, varias de las mujeres trataron de ahogar su grito de dolor, la pregunta desconcertó a Tyrian, ¿qué? No, él lo negó, no voy a matarte, todavía no, ahora somos colegas, imagínatelo tú y yo por las calles iniciando peleas, metiéndonos con los debiluchos, un equipo dinámico de verdad dijo haciendo movimientos de él peleando con alguien lanzando puños, para después buscar algo de su bolsillo, justo como tu equipo y su chico nuevo eso le dolió a Jaune, negándolo con todas sus fuerzas que era una mentira de Tyrian, no ellos no lo harían dijo negándolo con todas sus fuerzas, a lo que Tyrian le muestra la foto de su viejo equipo, todos ellos sonriendo como si nunca se fue, es más, estaban más que felices que nunca había visto y un nuevo rostro, joven de piel bronceada con algunas pecas, este era Oscar Pine, no. Entonces este no es tu equipo. Claro el cabello rojo y el martillo suelen dejarlo claro terminó mostrando que si eran sus amigos, Jaune lo negaba, no era cierto, lo habían olvidado, no casi susurro. Tyrian se acerca más a Jaune, guardando la foto y poniendo una mano en su hombro como muestra de apoyo, pero eso era falsa preocupación, no quería enseñarte la foto, de verdad que no con falsa culpa, continuó hablando con Jaune, pero... Bueno, era la única forma que cayeras terminó dándoles unas palmaditas de consuelo, y agarrando una palanca de una de las mesas, sigue hablando con gran gusto en su voz, ya sé que duele, pero a veces estando calentando para usar la palanca, hay que ser cruel para ser amable terminó para golpear el pecho de Jaune con la palanca, sacando un grito de dolor de él, la silla retrocedió a la fría oscuridad donde no se veía nada, mientras Tyrian caminaba hacia ellas, y después se escuchaban unos golpes de carne y mental con algunos gritos ahogados. Cada golpe que escuchaban hacían unas muecas de dolor, Ruby lloraba desconsoladamente y se trapaba los oídos para no escuchar los gritos de su amigo siendo masacrado.
Weiss y Jan tapaban sus bocas para evitar llorar tras la brutal tortura de Jaune y los golpes que aún se escuchaban dentro de la oscuridad. Sapón lloraba de la impotencia siendo consolada por su esposa. Adrián no estaba porque Buda creó una área de juego para él. Muchos de los adultos tenían planes de matar a Tyrion, de someter a un niño a esa tortura. Mercury incluso pensó que su padre fue gentil con él si lo comparaba a lo que estaba aguantando Jaune y que más sufrió en el transcurso de los meses. Tyrion se reía y un poco celoso del juguete de su contraparte. Cinder sintió lástima por el chico. Había visto la tortura de Tyrion y nadie era capaz de soportar más de 2 meses con él, ni los cazadores profesionales, y él lleva así 6 meses, le daría que tuviera mucha voluntad. Buda tuvo que usar su poder para crear correas, para evitar que los profesores fueran hacia Tyrion para matarlo. El infeliz bastardo sonreía y reía que no podrían tocarlo. De vuelta en la pantalla, apareció otro recuerdo de Ozpin del video sobre la tortura de Jaune, esta vez colgado de brazos sin tener fuerzas para ponerse de pie, solo colgado de sus muñecas por un gancho. Se veía peor que la última vez, piel aún más blanca, más golpes en su rostro, sangre en su ropa. Había perdido su armadura solo estando con su sudadera pero con una cinta en su boca para evitar su voz. Se escuchaban pasos acercándose a él, después la voz de sus pesadillas. ¿Pero qué tenemos aquí? Muy divertida el tono de Tyrion. Llegando a su hora habitual de juegos, Tyrion llevaba una hierra para marcar, era una T al rojo vivo. Esa misma cosa trajo un recuerdo doloroso en Adam, llevándose rápidamente la mano a su herida, recordando aún la sensación, y las risas de los bastardos que lo marcaron, y darse cuenta de la cicatriz que tenía al principio. Jaune no fue el único que lo recordó. «Déjalo, maldito bastardo», rugió Jan llorando de ira. «No te atrevas a tocar a mi estudiante», gritó Glinda. La voz de Tyrion fue suficiente para que Jaune se levantara y tratara de escapar de sus ataduras, siendo inútil. Había un gran miedo de Jaune hacia Tyrion, solo logrando divertirlo aún más. Arriba dormilón en tono de canto, logrando que Jaune se asustara aún más, finalmente riéndose de su intento de desatarse. «¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño?», fingiendo que dolió su respuesta, mientras miraba la hierra. «¿Por qué? Aquí yo no soy el malo». «Oh no», como si se tratara de un niño que malinterpretaba las cosas. «Es Ozpin, él te abandonó, como un cachorrito en la carretera», dijo para después hacer la imitación de una niña pequeña y su padre al encontrar ese cachorro. «No puedo quedármelo, papi, por favor, cuidaré muy bien de él», imitando a la niña, suplicando a su padre para tenerlo. Después imito al padre con voz paternal: «Cualquier cosa que te haga feliz, princesa, pero procura que la gente sepa que es tuyo». Terminó de hablar para después chasquear los dedos y el gancho soltara a Jaune, quien cayó al suelo sin pararse tratando de escapar. Solo consiguió quitarse la cinta de la boca. Tyrion lo mira y sigue con su interpretación de padre. «No querrás que acabe aquí otra vez, ¿verdad?», dijo con voz de padre, caminando hacia Jaune, quien se arrastraba a la oscuridad de la sala. «Claro que no, papi, no voy a perderlo nunca», terminando con marcar a Jaune, quien se dio cuenta y suplicó: «No, por favor. No». Pero no funcionó. Se escuchó su grito de dolor junto con el sonido de la piel quemada, seguido de la risa cruel de Tyrion. «Jajaj, la historia continúa abajo». Incluso Neo, que le gustaba jugar con sus víctimas, nunca había ido tan lejos para hacerle eso a una persona. Los faunos sabían de bases de la Kosude que marcaban a sus empleados, los trataban como una propiedad, no un ser vivo. Ver tortura de un joven tan amable y bueno, era algo que no podían imaginar. Varias personas se estremecieron del dolor del chico y el tiempo que ha soportado todo ese dolor, y más de una persona tan sádica como lo es Tyrion. «Jaune, por favor resiste», suplicó Pirra, quien estaba con el alma destrozada. Su líder es una alma bondadosa y gentil, nunca lo vio enojarse ni odiar a nadie, siempre miraba lo mejor de las personas. Incluso Raven sintió algo de compasión por el chico, algo que no era propio de ella, quien pidió licor para ese sentimiento que ella pensaba que era para los débiles. Mierda, el chico no se merece eso. Roman no era una buena persona, pero él tenía límites. La tortura era una de ellas, en especial a un niño. Otro recuerdo de Ozpin del video volvió, siendo ahora en otro salón oscuro, con Jaune en medio, sin ataduras ni nada que lo detuviera. Iban a preguntar por qué no escapaba hasta que lo vieron. No era la mirada de alguien con deseo de escapar, era la mirada de alguien que se rindió de intentarlo, sin deseos de escapar, solo miedo de las consecuencias, quien le quitaron toda su libertad. «¿Tienes algo que decirle al grandulón Jaune?», resonó la voz de Tyrion detrás de la cámara, con un gran toque de satisfacción. Jaune respondió obedientemente: «Me llamo Jaune». Arg respondió con voz sin vida. Derrotada, Tyrion continuó hablando: «¿A quién odias?».
Preguntó, o más bien era una orden. Jaune respondió rápidamente, a Ozpin y a todos los de su círculo interno. Satisfecho con la respuesta de Jaune, Tyrian camina y se pone enfrente de la cámara. Excelente. Así me gusta, respondió feliz una vez enfrente de la cámara con una gran sonrisa maniática. Le habla a Ozpin. ¿Lo entiendes, Ozpin? El chico ya no es tuyo, es de ella. De ella. De ella. Y por supuesto es mío. 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 Como si Jaune se tratara de un juguete que él solo puede usar, y hará todo lo que yo le ordene, le dijo a la cámara para caminar hacia Jaune. Tengo curiosidad, colocándose detrás de Jaune, colocando sus manos en sus hombros. El público gritó que se alejara de él. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Dónde guarda las reliquias? ¿Dónde están? Pregunto. Ahora sabían por qué lo dejó vivir tanto tiempo, y la tortura era para sacarle información a Jaune, quien obedientemente respondió, claro señor, Seenk. No logró terminar porque Tyrian activó sus cañones y le dio un tiro directo en la cabeza que lo tuvo al suelo inmóvil, muerto. Esa acción sorprendió a todos, incluso al mismo grupo de Salem. Jamás esperaron la rápida acción de Tyrian en dispararle. Gritaron su nombre, suplicando que estuviera bien. Sabían que sobrevivió, pero verlo era igual de doloroso. Fue el mismo Ozpin quien preguntó gritando, ¿por qué? No lo entendía. Si era solo información podrían haberla tenido. No entendió sus acciones, hasta que unos momentos de silencio y reflexión. Salem sonrió. ¿No lo ves, Ozma? La ubicación ya la sabían gracias a Leonardo. Todo esto fue para hacerte sufrir, solo con ese propósito. Siempre se trató de ti, dijo muy impresionada con el plan de su contraparte para hacerlo sufrir. Ozpin no quería admitirlo, pero era cierto. Solo lo hicieron por él, porque Jaune fue entrenado por él, su estudiante, quien había formado un vínculo. Él tenía la culpa solo por acercarse a Jaune. Tyrian, desactivando sus cañones, camina hacia la cámara y la agarra para mostrar el cuerpo muerto de Jaune. Nunca tolere a los soplones, por eso trabajo solo, así nadie me quita la adoración de mi diosa. Después mostró su rostro hablando con la cámara. Deberías probarlo. Después de todo ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios. Estando muy orgulloso de lo que había hecho, pero antes de terminar vuelve a hablar con la cámara. Pero hay algo que he estado preguntando un tiempo, Ozpin, ¿por qué enviaste al chico maravilla para el trabajo de un hombre? Con eso el recuerdo de Ozpin termina y vuelve al presente. Ahora entendían la situación. Jaune quería vengarse de Ozpin, lo culpaba por lo que le pasó, y haría lo que sea para hacer que sufra. Ozpin se ocultaba de Jaune, quien se había puesto en una posición alta de francotirador. Jaune me está esperando. Su semblanza puede cancelar el aura y lo puede aplicar en sus armas. Tengo que tener cuidado y tomarlo de cerca, dijo Ozpin, dando a conocer la razón de Jaune de poder controlar el inframundo de Mistral. Eso era una semblanza muy peligrosa para los cazadores. El aura era su ventaja hacia los Grimm. Sin ella solo era personas con entrenamiento, pero significaba poco con una bala colocada en la cabeza sin aura. Eso es muy útil y poderoso. Nadie lo detendría, expresó Cinder, deseando ese tipo de poder. Con esa semblanza y los poderes de la doncella sería invencible. La magia no podría cancelarse. Oz, tu otra versión la tiene difícil, una bala bien colocada y estás fuera. Crow habló lo que todos sabían. Lo sé, Crow, aunque regresaría. Sería malo tener un nuevo anfitrión en un momento tan importante de la guerra. Ozpin, escabulléndose para no ser notado por Jaune, se cubre detrás de muros hasta llegar a un conducto de aire, mientras que Jaune habla fuerte para ser escuchado. Tú no eres un héroe. Ni un salvador. Me fallaste, de la misma forma que vas a fallar a Renmant. Le dolió un poco haberle fallado a Jaune. Quita la tapa del conducto y entra para llegar a otra habitación, estando más cerca de la posición del caballero, quien lo sigue buscando. No puedes esconderte, Ozpin. No de mí. ¿Sabías dónde me tenía Salem? No es así, dijo, sabiendo dónde él estaba el castillo de Salem, ya que ella le contaba cómo era al principio. Reunía ejércitos para enfrentarla. Ella jamás se movió de su castillo. Esa noticia los sorprendió. Cuando le preguntaron a Ozpin dónde estaba, él les decía que no lo sabía. Una rápida mirada vieron que no los quiso mirar. Era todo él que necesitaban. Él sabía dónde había estado todo este tiempo. Eres un bastardo. ¿Cuántos niños deben morir por tu deseo, Ozpin? Le gruñó Ancel a Ozpin estando en posición de atacarlo. Escala sin alertarlo mientras habla. Todo lo que hizo Tyrian fue tu culpa. Me arruinó para hacerte daño. Le gritó culpándolo por su dolor. Aprovechando ese momento, Ozpin lo ataca, lo toma por sorpresa y forcejean por el rifle de Jaune, tratando de dialogar con él. Jaune, puedo ayudarte. Tratando de ayudarlo, lo que Jaune rechazó. Nadie puede ayudarme. Disparó y cayó del punto. Usando una granada de humo desapareció de la vista de Ozpin.
Quedaron impresionados por la habilidad de escapar y escabullirse de Jaune. Eso requería un gran entrenamiento en sigilo, y dolidos que Jaune no acepte la ayuda. Después salieron más mercenarios con drones con armas, no eres el único con peones. Le gritó, pensando que eso era lo único que era para Ozpin. Viendo la situación decide primero lidiar con los hombres de Jaune para después enfrentarlo. Los mercenarios lo buscan gritando órdenes de dispersión, Ozpin los elimina uno por uno, nada. Ni aquí. Gritaron los mercenarios. Cambiando de posición para no ser encontrado, podría lidiar con los hombres, pero si Jaune lo miraba y dispara sería su fin. Tenía que tomar las medidas necesarias, ataques furtivos. Jaune se burló de él, ¿te crees mejor que mis hombres? Adelante, lo desafío a enfrentarlos. Los hombres lo buscaban mientras que el director escondido acechando a uno de los mercenarios esperando atacar, cuando se acerca lo suficiente lo ataca por la espalda y lo ahorca con su rifle hasta desmañarlo y romperle el cuello. Fue rápido, silencioso y brutal la forma que su director mató a ese hombre. Ya se habían acostumbrado a la muerte de las personas, principalmente porque se lo merecían. ¿No has pedido el toque, viejo amigo?, comentó James por las habilidades de su amigo. Parece que ha estado entrenando. Habló sobre cómo estaba en forma, tanto tiempo en una oficina dejó sus habilidades descuidadas. Story continúes. Velou notando que algo no estaba bien, el líder pide un informe que todos menos uno responde. Sabiendo esto, un par de mercenarios revisan la escena, teniendo que ocultarse de nuevo. Cuando llega a la pareja de mercenarios, Ozpin ya se había ocultado. Los mercenarios revisan el cuerpo de su compañero caído, a ver sin heridas de bala, asfixiado y rotura de cuello. Sin duda el director de Beacon lo hizo, le dijo a su compañero siendo escuchado por Ozpin, quien espera y el momento para atacar, cayendo sobre ellos los aplasta dejándolo desorientados. Lo que necesita para usar su bastón para golpearlos con varias estocadas, y con un golpe final en sus cuellos matándolos. Hace demasiado ruido llamando la atención de los mercenarios restantes, siendo pocos de ellos se lanza para acabar con ellos antes de que realicen un disparo que alecte a su antiguo discípulo. Ataca de manera brutal, golpea uno con su basto en el cráneo que lo deja fuera de combate. El otro trata de usar su rifle pero Ozpin no se lo permite, entrando en su guardia para golpearlo en el estómago dejando sin aliento, agarrar su cabeza y darle un rodillazo en la cabeza varias veces asegurándose que no se levantara. Se notaba que su director no se contenía, no tenía el lujo de permitírselo. Si lo hacía, una bala de ellos es todo lo que necesitaba para estar muerto. ¿No se supone que los cazadores salvamos vidas, no las quitamos? Siendo idealista, Ruby, que aún creía en el bien y el no matar, no entendía que a veces era necesaria matar a sus enemigos para salvar a los inocentes. Aún es joven, señora Rose, llegará el momento que tendrá que dejar pensar en eso. Será pocos los casos pero serán necesarios, comentó Glinda. Ella misma se paralizó cuando cobró su primera vida. A decir verdad, todos ustedes lo harán, espero que no sea pronto, respondió Tai sin querer que sus hijas tuvieran sangre en sus manos, pero era parte del trabajo de cazador. No fue lo suficientemente cuidadoso. Jaune lo detectó y disparó una bala que rozó con su brazo dejando una línea de sangre donde Aura no lo protegió. Rápidamente se cubrió. ¿No puedes mirarme a los ojos? Sal. Se burló Jaune del miedo que Ozpin le tenía, se escabulle buscando de dónde vino el disparo. Cuando finalmente lo ubica, ahora sabiendo dónde atacar, aprovechó el momento que Jaune recargó, corrió hasta una base la cual saltó para llegar al punto alto donde estaba, donde vuelven a forcejear y tratando de hacerlo entender. Salem, te afecto. Sé lo que es eso. Le dijo, él también había sufrido por ella, pero Jaune no le creía. No finjas entenderlo. Le rugió molesto creyendo que era falso su simpatía. Sacando otra granada de humo desapareció, dejando solo a Ozpin en el lugar tratando de encontrar la siguiente posición de Jaune. Buscándolo, Jaune empieza a hablar, aprendí hace tiempo a aguantar el dolor. Lo aprendí del mejor, recordando el entrenamiento de Ozpin más todo el sufrimiento de su tortura. Habiendo aparecido más mercenarios, Ozpin procede a eliminarlos. Dos habían llegado al lugar donde estaba, antes que puedan deportarlo los golpea y los hace estrellarse contra el suelo. No les dio tiempo de activar su aura. Uno de los drones de Jaune lo detecta y lo ataca con un rayo de electricidad que hace que gruñera de dolor. Usando una de las armas de los mercenarios deriva el gron. La pequeña explosión alerta a los demás mercenarios que lo verán y le disparan. Rápidamente se cubre y utiliza una de las granadas de humo de los mercenarios para acabarlos a ciegas. Sin ver nada comienzan a disparar a ciegas. Esto le da ventaja al director, que ataca por detrás con un golpe en la sien noqueándolo. Después ataca a uno que usa una escopeta cabarga contra él y lo manda a volar contra la pared sin saber lo que pasó. Ya eran todos los mercenarios, solo quedaban ellos dos.
Entonces es el viejo contra el chico, maestro vs alumno, ¿quién sabe cómo acaba esto? Comentó Mercury. Por favor director, ayude a Jaune, suplicó Nora llorando por no ayudar a su familia, su equipo se convirtió en la familia que siempre deseó. ¿Cómo cree que acabará esto, señora? Emerald le preguntó a Cinder, quien miraba con una gran sonrisa, aunque odia admitirlo, Tyrian hizo un gran trabajo rompiendo su mente y voluntad, su antigua herramienta en contra de él, lo entrenó para acabar con Salem, pero ella lo usó para acabar con él, es irónico, hubo un toque de burla. Ozpin le molestó que creyeran que solo los miraba como piezas desechables, para ellos eran importantes, había perdido grandes amigos en su cruzada pero eran por un bien mayor, su sacrificio salvó a miles. Por favor señor, ayude a mi hermanito, le pidió con lágrimas en los ojos a Pona Ozpin. Ozpin encontró a Jaune encima de una cabeza de águila, usando un gancho que le robó a los mercenarios, lo usa para llegar con Jaune, rápidamente lo desarma, sin su arma Jaune lo ataca a puño limpio, pero Ozpin siendo mejor combatiente a mano lo bloquea fácilmente y ataca con un derechazo en la mandíbula que lo hace girar, después Ozpin lo inmoviliza contra la pared, haciendo un último intento de recordarle quién era, eres Jaune Ark, líder del equipo JNPR, no en eso que te convirtió. Jaune rompe su voz casi sollozando, rompe su agarre, para. Deja de hablarme. Después se lanza contra él, haciendo que ambos cayeran de lo alto de la águila, una caída larga pero Ozpin usó el cuerpo de Jaune para amortiguar su caída. En el suelo yacía Jaune, donde su casco se estrelló y comenzó a fallar mostrando su rostro, de manera rápida Ozpin se pone encima de él para acabarlo, los alumnos ganearon esperando que su director matara a su amigo, Ozpin lo iba a hacer hasta que vio su rostro, no el de un asesino o un maniático, sino de un niño que habían destrozado, lentamente se quita de él y se aleja, Jaune saca su pistola y le apunta y habla con voz rota de dolor, la culpa es tuya. Le reclama por todo su sufrimiento, Ozpin lo reconoce desde hace tiempo, lo siento sinceramente, se disculpa por todo le causó a su alumno y a todos los anteriores que sufrieron por seguirlo, Jaune le siguió reclamando, tú me dejaste en aquel castillo para que me pudriera un año, dijo, y lo más doloroso, con ellos. Dijo porque lo había dejado con esos monstruos, porque nadie fue por él, Ozpin quería remediar ese error, no queriendo que fuera otro de sus grandes errores, aún hay tiempo. Podemos arreglarlo, juntos, dijo extendiéndole una mano, Jaune aún le apuntaba cuando finalmente bajó el arma. Vamos, Jaune solo acepta y vuelve con nosotros, Ruby, le suplicó a su amigo que tomara la mano de su director. Sus amigos y familia solo quería que este Jaune volviera con sus versiones y todo fuera como antes. En serio, es la parte del héroe, trata de remitir al villano, Boo, se burló Mercury. Poco después, fue callado por un refresco que voló de las manos de Coco y hizo una señal que se fuera a la mierda. Tomando la señal de Jaune, Ozpin saca su pergamino y marca a su asistente, quien responde rápidamente, Glinda, encontré a Jaune, dijo finalmente dándole una sorpresa a Glinda sin creerlo, perdóneme señor, no lo oí bien, por un momento creí que dijo que encontró al señor Ark sin creer del todo la noticia, Ozpin le confirma, oíste bien, le respondió, dándole una gran sorpresa a la subdirectora, quien jadeó, Dios mío. ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Le pregunta por el estado de su viejo alumno, Ozpin voltea para verlo pero sin encontrarlo, solo dejando atrás su casco roto, Ozpin suspirando responde, no. No lo está. Con eso la pantalla se apaga. La sala se llenó de un silencio por parte de Beacon, nadie habló por un tiempo, Buda les dio tiempo para que descansaran.